Vamos a hablar de la fluidez. Lógicamente, un sólido no fluye. Ahora hablemos de los líquidos. Los líquidos fluyen fácilmente. Un sinónimo de fluir es moverse, tener movimiento. Los gases fluyen muy fácilmente. Compresividad, o mejor dicho, deberíamos llamarla compresibilidad. Un sólido no se puede comprimir porque las moléculas están muy unidas. Un líquido tampoco se puede comprimir, y esto lo explicamos también con el ejemplo de la práctica que realizamos con Josué, en donde presionamos el vaso y nos dimos cuenta de que el vaso deformaba el agua y el volumen del agua simplemente se transformaba, se desplazaba, pero el volumen no iba a variar, no iba a cambiar. Por otro lado, un gas sí puede comprimirse, y esto nosotros lo podemos ver cuando, por ejemplo, compramos un cilindro de gas y sabemos que lo llenamos con mucha cantidad de gas y eso lo hace ser muchísimo más pesado, pero el cilindro, cuando se gasta, lógicamente es más liviano, el cilindro de gas. Entonces podemos darnos cuenta acá de que los gases se pueden comprimir, como en el caso de los cilindros de gas de cocina. Hablemos de la energía cinética y el movimiento de las partículas en los diferentes estados. Un sólido casi que no tiene mucha energía cinética, las moléculas solo vibran, es menor la energía cinética. En un estado líquido no hay energía cinética, no hay más energía cinética que en el sólido, tiene mayor energía cinética. En los líquidos hay más energía cinética que en el sólido, es decir, tiene mayor energía cinética que en el sólido. La energía cinética, entonces, en los gases posee más energía cinética que el estado sólido y el líquido. Las fuerzas de atracción, veamos esta partecita acá. En un sólido las fuerzas son muy fuertes y manteniendo unidas a las moléculas. En un líquido, ¿cómo son las fuerzas de atracción o de cohesión? Son menores a las del sólido. Las fuerzas de cohesión, claro, porque las moléculas empiezan a moverse más fácilmente. ¿Cómo son las fuerzas de cohesión en los gases? Son muy débiles, o casi se podría decir que son inexistentes. Ahora hablemos de los espacios intermoleculares en el sólido. Las diferencias entre las moléculas, vemos que las distancias entre las moléculas son muy pequeñas, están muy unidas. Los espacios intermoleculares en un sólido. En un líquido, las distancias entre las moléculas es mayor que en las del sólido. Y en el estado gaseoso las distancias son relativamente largas en comparación con las del sólido y el líquido. Hablemos entonces ahora de la difusión, que no se difunden en el estado sólido. La difusión en un sólido no se difunde. ¿Qué debemos entender por difusión? Viene a ser el flujo o movimiento de las sustancias de un lugar donde está más concentrado a otro menos concentrado. Entonces, en un sólido, yo sé que las moléculas no tienen ese flujo o ese movimiento, entonces no se difunden. En un líquido sí se difunde fácilmente, y en el gas se difunde todavía mucho más fácilmente. Muy fácilmente. Entonces, con esto explicamos en sí la tabla resumen de movimiento de la energía cinética y todos estos aspectos de los espacios intermoleculares, las fuerzas de cohesión en los diferentes estados. Bien, continuando entonces con la teoría y examinando la minuta que tenemos que ir observando, ahora lo que tenemos que hablar es sobre los cambios de estado de la materia, y tenemos que hablar sobre lo que es la fusión, la evaporación, la condensación. Entonces, para hablar sobre eso, vamos a abrir esta imagen que tiene que ver con
precisamente esos cambios de estado. Y vamos entonces a explicar en qué consisten esos cambios de estado a partir de esta ilustración que vamos a colocar acá. Y vamos entonces a hablar precisamente de lo que es la fusión. La fusión vendría a ser entonces el cambio de estado que va de sólido a líquido. Entonces, por eso aquí podemos darnos cuenta de que este es el cambio de estado en cuestión. Vamos a tomar un color aquí diferente para marcarlo. Y decimos entonces que la fusión, solo un toquecito grande, la fusión entonces sería el cambio de estado de sólido a líquido. Eso sería entonces la fusión. Hablemos entonces ahora de lo que es la evaporación. La evaporación va a ser entonces el cambio de estado, como aquí se detalla, de líquido a gas. Y a eso se le conoce como evaporación. La condensación vendría a ser el fenómeno contrario. Vendría a ser el paso del estado gaseoso al estado líquido. En tanto que la solidificación, en este caso, vendría a ser el paso del estado líquido al estado sólido. A eso se le conoce como solidificación. Ahora de un cambio de estado que va del sólido al gaseoso, pero sin pasar por el líquido. A este fenómeno se le conoce como sublimación. En cambio, existe un cambio de estado que va del gaseoso al sólido, que es contrario, al cual se le denomina sublimación inversa. También se le conoce como regresiva. Por eso entonces podemos hablar de que tenemos entonces la sublimación inversa o regresiva y la sublimación progresiva. Bien, espero que la lluvia en este momento no me perjudique mucho en la grabación del audio de esta explicación. Estábamos entonces explicando los cambios de estado. Ahora lo que me hace falta es hablarles sobre algunos ejemplos. El ejemplo, digamos, del cambio de sólido a líquido lo podemos ver acá. Un pedacito de hielo que pasa a líquido, que es un vaso de agua, o a convertirse en gas que forma entonces vapor de agua. Eso es claro y muy fácil. Tal vez los ejemplos que no podemos entender claramente son los ejemplos de sublimación progresiva o sublimación regresiva, o también conocida como sublimación inversa. Un ejemplo de una sustancia que pasa del estado sólido a gaseoso sin pasar por el líquido son las pastillas aromatizantes que están en los servicios, en los baños, que están en estado sólido y que van desprendiendo o se van convirtiendo en un gas aromatizante. Un ejemplo de sublimación regresiva sería el caso de en los países como en los Estados Unidos, que son muy fríos, en donde viene el aire y que es muy helado y choca con una superficie un poco caliente, como por ejemplo la de una planta, y entonces se deposita en forma de escarcha. La escarcha es un ejemplo de sublimación regresiva. En este diagrama me voy a facilitar poderles explicar otras propiedades específicas que presentan los sólidos en este caso. Este fue un material también que realicé en otros años que me permite hablar sobre las propiedades específicas de los sólidos. Vamos a ver qué información me tiene. Como por ejemplo la elasticidad, como nosotros lo podemos ver aquí en la regla del diagrama que habíamos analizado anteriormente. Recordemos que existen cuerpos que son capaces de recuperar su forma al originárseles una fuerza. Esta propiedad se conocía como elasticidad. Otra propiedad específica que presentan los sólidos tiene que ver con la fragilidad. Aquí en el ideograma les traigo al recuerdo cuando le aplicábamos la fuerza a una tiza. La tiza es un cuerpo que se rompe fácilmente cuando se le aplica una fuerza, y dicha propiedad se conoce como fragilidad. Otra característica importante
o propiedad específica de los sólidos tiene que ver con la tenacidad. En la roca que podemos observar aquí en el ideograma, en su momento hablamos que la roca era tenaz, es decir, que ofrecía resistencia a ser rota. A esta propiedad se le conoce como tenacidad. Otra propiedad que también pudimos estudiar en su momento era la dureza. Por eso también saco a relucir nuevamente el ejemplo de la roca, porque también la roca presenta esta propiedad de dureza. Se debe entender como dureza cuando un cuerpo ofrece resistencia a ser rayado o cortado. Maleabilidad. Con la fotografía del metal que forma una cadena, les traigo al recuerdo nuevamente otra propiedad que tenía que ver con los sólidos, otra propiedad específica que se conocía como maleabilidad. Recordemos que la maleabilidad era la facilidad con la que los sólidos se podían extender en láminas. También esta misma fotografía me sirve como ejemplo para hablar de la ductilidad, propiedad que tenían también los metales como el oro o como el aluminio o como cualquier metal, de poder ser conductor de corriente eléctrica. Bien, con este video entonces puedo explicar en sí ya todas las propiedades específicas de los sólidos. Bien, con este video ya puedo explicar entonces, o ya expliqué, todas las propiedades específicas de los sólidos, entre las que tenemos la elasticidad, la fragilidad, la tenacidad, la dureza, la maleabilidad y la ductilidad. Explicados todos, entonces vamos a ponerles que ya se concluyeron. Luz verde. Entonces, con los contenidos de la minuta, para saber qué es lo que nos hace falta explicar, ya habíamos explicado también todas las propiedades como la capilaridad, que eran propiedades que tenían que ver con los estados, con el estado líquido. La adherencia también la expliqué, es decir, todo lo que tiene que ver con las propiedades específicas de los líquidos fueron explicados en su momento. Y solamente me resta hablar sobre estas propiedades generales de los líquidos, que son muy similares a las propiedades también generales de los sólidos. Que habíamos hablado que un sólido tiene una característica particular que no se puede comprimir. También los líquidos, en este caso, no se pueden comprimir. Entonces vendría a ser una característica similar. Lo mismo que la forma de los líquidos no tienen una forma propia, sino que adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Con esto entonces damos por concluido esta parte de la teoría, y lo único que me faltaría entonces hablar es sobre los sistemas de clasificación de la materia, que lo veremos a continuación.